Luego, otra cosa que sacamos del baúl esta tarde. Aquí está el concejal Víctor Balsas, que es concejal de Totana, y nos tocó a él y a mí presentar el día 23 de octubre del 2016 la inauguración de la placa que aparece ahí detrás. Si veis, el tercero empezando por abajo, son 11 fusilamientos que se dieron el 19 de octubre de 1939 en Totana. Y fijaros la mala baba muchas veces que se tenía con este tipo de acontecimientos, porque nos costó muchísimo encontrar dónde estaba la fosa común. Porque la fosa común, en los libros del cementerio, una cosa insólita, aparecía como fosa por determinar. Todos los muertos del Ayuntamiento de Totana, del cementerio de Totana, tienen su localización. Fosa de adulto 39-40, fosa de adulto 30-39. Esta ponía lisa y llanamente fosa por determinar. Se les quiso esconder. Los enterraron allí. Sabemos que fue en una fosa de 3 metros de larga, 11 personas, el último que se puso encima, porque era el alcalde, fue Ambrosio López Carrasco, que es el que hemos dicho antes, que era el presidente del Comité del Frente Popular en Totana. Pues bien, la tercera persona que aparece por abajo, que se llama Antonio Ramírez Martínez el Cuco, de 39 años, y ahí tengo que echar el mea culpa, porque ese día solamente estuvieron 2 alcaldes, el alcalde de Aldeiro y el alcalde de Totana. Yo sé que seguro el alcalde de Aldama hubiera estado también, si hubiéramos sabido, y esa es la culpa nuestra, si hubiéramos sabido que el Cuco era alameño, pero en ese momento no lo sabíamos. Y tristemente, pues en esa fosa hay ahora mismo 4 aledanos, hay 6 totaneros y un alameño que es el Cuco, es Antonio Ramírez Martínez, lo cual, si de alguna manera o tiene familia o tiene allegados o tiene conocidos, ya saben dónde está el cadáver de este hombre. ¿Y por qué no sabíamos que era de Totana? Que no era de Alhama, o sea, que era de Alhama. ¿Por qué no sabíamos que era de Alhama? Porque esto es el acta del capellán de la cárcel, que pone Antonio Ramírez Cuco, y si veis, en el primer subrayado de arriba pone natural de Totana. El capellán se equivocó. Luego veis que pone fusilado. El capellán se equivocó porque luego en el registro civil, y esto se debe, este documento me lo dio José Baños, nuestro amigo, aquí en el documento del registro civil ya veis que en el primer subrayado ya pone Alhama, y después pone ejecutado abajo. Pero después, investigando, el Cuco es de Alhama. El Cuco lo fusilaron también, y era sencillamente porque era el jefe de las milicias republicanas en aquel momento. Del 36 al 37 hay un vacío de poder porque la Guardia Civil se disuelve, no hay un ejército republicano aún formal, sino que son todo milicias, y este hombre pues es el jefe de las milicias obreras en Alhama en aquel momento, y fue una situación muy jodida, porque la República iba a caer, y esta gente, de alguna manera, porque de hecho el jefe de las milicias de Totana también es que son paralelismos totalmente. El jefe de las milicias de Totana también es fusilado, y este señor lo fusilaron. Y que me perdone el señor alcalde, pero en aquel momento no sabíamos que este hombre era de Alhama. Más historias que hemos sacado del baúl. Cruzando bases de datos entre los presos alameños y los inhumados, los fusilados en la fosa común de Espinardo, en Murcia, se me han dado dos coincidencias que yo creo que esos me dan que pensar que estas 2 personas fueron fusiladas y están en el cementerio de Espinardo. La primera persona eran alameños, era Ginés Provencio Zamora, y los he visto por los mismos apellidos. Es muy raro que haya otro Ginés Provencio Zamora en la región de Murcia, es rarísimo. O sea, tendría que ser una casualidad ya en lo estadísticamente despreciable. Ginés Provencio Zamora era alameño, era un minero de 30 años y está inhumado en la imagen que aparece ahí, en la fosa común del cementerio de Espinardo.
Y también el caso de Mateo García Toledo, que era jornalero de 30 años, tanto por Mateo y por Toledo yo creo que tampoco es muy difícil que coincidiera otra persona con los mismos nombres, esto habría que, lógicamente, investigarlo, aparece como inhumado en la fosa de Espinardo, ejecutado también, ¿eh? Como veis, estamos sacando cosas que están en el baúl de los recuerdos y que hasta ahora eran insospechadas. Tengo otra persona, que es Antonio García García, que es, creo que hay un García García que ha aparecido por aquí. Pues este no lo tengo claro porque Antonio García García hay muchos, pero bueno, ahí queda. Que también hay un Antonio García García en la fosa de Espinardo. Más cosas que sacamos del baúl de los recuerdos. Le llamo el año 1941, no le llamo yo, le llama uno de los estudiosos de los tantos que hay, que es Francisco Moreno Gómez, que tiene un libro sobre las cárceles del franquismo, y llama que en el año 1941 las cárceles del franquismo eran el Auschwitz español. Auschwitz, todos sabemos que fue un campo de exterminio alemán, pues realmente el año 1941 en las prisiones españolas se dio un proceso de exterminio bastante generalizado. Es decir, en la prisión central de Totana era para mí muy agobiante cuando estuve revisando en el registro civil toda la bitácora de fallecimientos que había habido en Totana durante el año 1941, era terrible ver que una de cada dos muertes, dos muertes que había en el municipio, eran de presos, ¿eh? O sea, un muerto por muerte natural en la calle, en la calle Erica, por ejemplo, de Totana, y se le seguía un muerto de la prisión central. Murieron 44 presos durante ese año, y se dice pronto, ¿eh? Pero lo peor de todo es que más de la mitad, 23 personas, mueren por enfermedad, pero por una enfermedad provocada por la miseria, y sencillamente mueren por hambre, ¿eh? Y de los que mueren por hambre durante el año 41, uno de ellos es alameño. Murió concretamente el 5 de octubre de 1941 y era un dependiente de comercio que era alameño, que se llamaba Ginés López Martínez, y que el médico que dictaminó o que certificó su muerte puso claramente el tema de la inanición. O sea, murió por inanición. Pero cuidado. ¿Qué dice el sacerdote del tema de la inanición? Si veis, esta también es el acta sacerdotal de Ginés López Martínez, el alameño, que pone natural de Alhama, casado, hijo de Bartolomé y Agustina. Pone eczema avitaminoso, pone el cura, pero esto tiene que ver con los demás, que aparecen muchos edemas avitaminósicos. ¿Qué pasó? Este hombre teóricamente murió por edema avitaminósico, pero este hombre murió de hambre. ¿Qué es lo que pasó? Concretamente, yo he investigado los médicos que estuvieron allí en la prisión central y que a su vez esos médicos eran penados. Era gente que eran médicos, pero eran penados también. O sea, estaban allí porque habían sido republicanos. Concretamente yo conozco a tres. Uno es Vicente Sanchís Perpiñá, que este hombre era una eminencia científica. Si os metéis en Internet, este hombre tiene publicaciones, por lo menos casi 30 o 40 que aparecen en Internet, de temas de tipo clínico, ¿eh? Y después, incluso después de la guerra, como a esta gente la represaliaron y no pudieron ingresar nunca en la Seguridad Social como médicos, pues este hombre se montó, creo que fue en Alcira, que era donde él había nacido, se montó una clínica privada que después fue un clinicón de categoría privado en Valencia. También estaba Mariano Bollilla de la Vega. Este médico también muere en el año 41. En el año 41 es que caen como moscas. El hambre, los malos tratos, las enfermedades de las que luego hablaremos, fueron una terrible reliquia para cantidad de penados de allí, morían. Y este hombre, que era médico del penal, muere de apoplejía, precisamente el tal Mariano Bonilla de la Vega, que este médico no sé si era su secretario
o secretario del Sindicato Médico de la UGT, de la Unión General de Trabajadores. Y después, cosa curiosa también, aparece un médico cubano, que es Rafael Ramos Capaz, que este hombre era de Santiago de Cuba, y este hombre provenía de lo que eran las brigadas internacionales. En Murcia hubo 3 hospitales durante la guerra para cuidar a los extranjeros que estaban ayudando a la República militarmente, y este era uno de los médicos que había. Este hombre también estuvo en la prisión de Totana. Vicente Sanchís Perpiñá y Mariano Borilla de la Vega. Mariano Borilla era el jefe del Hospital de Carabineros de Totana, era mayor médico, y también Vicente Sanchís Perpiñá era mayor médico. Una de las cosas que se recuerdan en el pueblo, una de las eminencias, digamos, quirúrgicas que se dieron allí, es que este hombre fue capaz de estirparle el bazo a una totanera en la calle Alcalá Zamora, no, en la Cañada Zamora, perdón, Alcalá Zamora era otra cosa, se me han cruzado los cables, en la Cañada Zamora, en su domicilio. Hicieron, porque se ve que la operación era vida o muerte. Este hombre le estirpa el bazo en la casa de una mujer, habituando una habitación, o sea que este hombre era una eminencia. Pues bien, estos 3 médicos, de los que yo conozco, que a lo mejor eran más, empiezan certificando que los muertos de hambre son por inanición. Pues bueno, sospechosamente, y es el caso también del alameño, empiezan a certificar avitaminosis. Muerto por avitaminosis, muerto por edema avitaminósico, muerto por úlcera avitaminósica. ¿Qué quiere decir esto? El régimen franquista, que decía que era el régimen del pan y de la paz, no podía permitir que muriera gente de hambre en una prisión de Totana. Y entonces se ve que a estos 3 señores les obligó a decir: buscároslos como queráis, utilizad la palabra que os dé la gana, pero en la prisión de Totana no se muere nadie de hambre, no se muere nadie de inanición. Por eso Ginés López Martínez aparece como edema avitaminósico, pero era muerto de hambre, ni más ni menos. Más cosas. Aquí hay una relación de las enfermedades, de las cuales mueren del año 39, 40, 41, 42 y 43 gente en la prisión central. Esto es ni más ni menos que la exegesis de las actas del cura de la cárcel, por lo que decía el sacerdote que moría la gente. De lo que más murió la gente era de tuberculosis. De lo siguiente que murió la gente fue de enterocolitis aguda. Enterocolitis aguda es una forma muy sofisticada de decir que se había muerto de cólera. De hecho, uno de los franceses muere de cólera también. Es decir, se ve que había procesos de tipo genérico en que pues, se daban plagas de tuberculosis, plagas de cólera, también de neumonías y también de tifus. El tifus es una enfermedad que ahora mismo no se conoce, pero el tifus es la enfermedad de la miseria. El tifus lo transmiten las ratas y sobre todo también los piojos, los chinches, las pulgas y demás. Es una enfermedad producida por parásitos, es una enfermedad de la miseria. Hambre, enfermedad y extrema mortandad. Yo tengo datados de los cuales 7 son alameños, 94 muertos de enfermedad en la prisión de Totana. Más cosas. Hablando de la enfermedad, pues aparte de Ginés López Martínez, que muere de inanición, alameños que mueren de enfermedad, pues muere Alfonso Cerón Cerón, que aparece en un juicio sumarísimo. Este señor sí aparece en el juicio sumarísimo como militante del Partido Socialista Obrero Español. No es normal. Normalmente ponía socialista, era la situación que se daba. Este muere con 57 años, el 21 de abril de 1940, de esclerosis renal. Pero bueno, estas esclerosis renales, teniendo la edad, posiblemente fuera también producto de la mala nutrición y del incluso, quién sabe, hasta de los malos tratos. José Rubio Cerón, que este es el vicepresidente
del Comité del Frente Popular, militante de Unión Republicana, era la segunda autoridad civil de Alhama, de la guerra. Este muere con 52 años, era carpintero y muere de colapso en la prisión central de Totana. Y José Sevilla Martínez, que aparece en la causa general, pero no sé más datos de él, de filiación política y demás, pero sí aparece en la causa general, muere el 20 de agosto de 1939, a la edad de 57 años, de insuficiencia cardiorrenal, es decir, también esclerosis renal, es decir, que habrá que ver realmente de qué murió este hombre. Estos 3 alameños están inhumados en la fosa común de la prisión central de Totana, que es una zona del cementerio de la que ahora hablaré y que concretamente se llama Fosa General Adulto de 1940 y siguientes. Estas 3 personas y el anterior, muerto de inanición, y el anterior, Antonio Ramírez, que fue fusilado en Totana, están localizables allí en Totana. Vamos a ver, están localizables dentro de que han transcurrido 80 años, que el cementerio de Totana fue reformado en el año 1971, metieron la máquina, y que también era tónica general que a los 5 años los cadáveres que no eran reclamados por los familiares eran sacados, metidos en la huesera, y ahí se acabó todo. Es decir, que localizar a estas personas como tal es ahora mismo imposible, pero yo ahora mismo sí puedo decirte, la fosa general de adulto 1940 y siguientes estaba en esta zona. Igual que fue localizable la fosa donde están los fusilados. Y no solamente eso. Presos que estuvieron alameños en la prisión general de Totana. Por aquí pasaron todos los cargos democráticos, y digo democráticos, no entre comillas, sino digo democráticos con mayúscula, de lo que era la Totana democrática y republicana. Concretamente, por la prisión central y por la prisión de partido pasaron 4 alcaldes de Alhama. Primero el conocido Ginés Campos Gómez, que después sería fusilado en el cementerio de Espinardo, que era sastre, era socialista, y que estuvo de alcalde de 1937 hasta el 38, que es movilizado y se va al frente. Hasta en ese sentido fue el hombre seguidor de su propia moral política, es decir, fue alcalde y no hizo lo posible por quedarse aquí. Cuando le dijeron, por tu edad te tienes que ir al frente, el hombre se fue al frente y estuvo pegando tiros. Juan Belchí López, que es comerciante, también socialista, y digo lo mismo del tema dual socialista-Partido Socialista Obrero, que este fue alcalde, es el siguiente alcalde cuando Campos dimite, que se va al frente, es el que entra como alcalde en su sustitución. Está Justo Bosque Sánchez, que es propietario, era de Unión Republicana, y que no es el primer alcalde de la República, es un tema que lo discutí alguna vez con Alfonso Cerón, pero sí es el primer alcalde republicano, porque aquí en el 1931 el 12 de abril hubo unas elecciones que parece, no sé por qué, aquí se invalidan y se vuelven a repetir, y entonces Justo Bosque Sánchez es el primer alcalde republicano, porque era de Unión Republicano, el primer alcalde republicano de Alhama. Y luego está Juan Cazorla Gil, que era fabricante de calzado, pero que en aquel momento aparece como esparteñero, fabricante de esparteñas, que era también de Unión Republicana, y este hombre es el presidente hasta el año 1937, y a partir de las elecciones de 16 de febrero de 1936 es el que preside la comisión gestora del Ayuntamiento de Alhama. Este hombre fue el que recibió como alcalde, porque era un alcalde civil, fue el que recibió la guerra aquí en Alhama. Es decir, estos 4 alcaldes y están en la cárcel no porque fueran alcaldes, porque eran autoridades, y sobre todo porque eran autoridades democráticas. Y luego la retahíla de concejales que hubo en la prisión de Totana, pues bueno, yo la voy a leer. Pues Juan Alcaraz López, que era jornalero, socialista, era miembro de la gestora de 1936,
Salvador Campos Cánovas, jornalero, concejal, que era del sindicato CNT, de la Confederación Nacional del Trabajo. Domingo García Olivera, que era jornalero del Partido Comunista, que fue concejal en 1937. Pedro Muñoz Díaz, jornalero también, concejal también de la CNT en 1939. Luis Muñoz Medina, jornalero, concejal suplente socialista. José Pérez Medina, alpargatero. Se ve que lo que después fue, aquí en Alhama, que ustedes lo saben mejor que yo, la floreciente industria de calzado, pues en la República también tuvo su precedente, pero lógicamente en el calzado que se fabricaba en aquel momento, que eran alpargatas. Por eso aparecen como alpargateros y muchos de ellos posiblemente, como hemos visto antes, el caso de Juan Cazorla, pues eran alpargateros que transmutaron en empresarios fabricantes de calzado. Andrés Romero Marín, que era el presidente de Unión Republicana, aquí en Alhama, y que era frutero y exportador de fruta, y que fue alcalde en la primera corporación, en 1931. José Rubio Cerón, que era carpintero, que hemos dicho que este hombre muere de enfermedad. Era secretario de Unión Republicana y estuvo concejal en 1936. Serafín Rubio Martínez, que era albañil de Unión Republicana y estuvo de 1931, estuvo también en el 36 y en el 37. Manuel Ruiz Montoya, que era obrero fabril, que era de la Juventud Socialista Unificada, que unía a todas las juventudes, tanto socialistas como comunistas. En 1937 también fue concejal. Mateo Sánchez Mellado, jornalero, concejal de la UGT y en 1937, y Mariano Soto García, que era jornalero y también fue concejal de la UGT. Y también yo, para terminar, quiero hablar también de las alameñas presas. En la cárcel de Partido de Totana y en la prisión central no solamente hubo presos, hubo presas también. Y se dio la circunstancia que en la cárcel de Partido, y eso está documentado por obras, parece ser que hubo varias mujeres con niño. Es decir, o eran viudas o el marido también estaba en la cárcel y lógicamente tenían que estar dándole pecho al crío. Hubo 5 mujeres con niño en la cárcel de Partido de Totana. Eso está también documentado. Y yo, de las que he cogido, que sé que hay muchas más, pues María Martínez Aguilar, de 50 años, que aparece como es viuda y que su profesión son, según aparecen los ficheros, sus labores. Leonor Pérez López, de 50 años, también sus labores y casada. Y Lucía Martínez Pérez, presa, que aparece solamente el dato que es presa desde su domicilio en Alhama. Es decir, que la cogieron en su domicilio y la metieron presa. Seguro que hay más, porque en el listado que yo aquí he elaborado, que es de 120 personas, que son las que yo tengo con nombres y apellidos, con profesión y demás, tengo más datos, lo cual quiere decir que cualquier persona que le pueda interesar, yo le mando la hoja de cálculo, se la mando, porque ahí aparecen por datos de filiación política, la pena que le pusieron y cuándo estuvieron de concejales y demás información. Aquí no están todos los que son, Ya he dicho antes que si estos son 120, yo calculo que posiblemente no llegan al 40%. Hay muchos más, Y pues así, en plan curiosidad, por las profesiones de la estadística de profesiones que yo he hecho de la gente que estuvo de Alhama en la prisión central de Totana. Hay como dato curioso que hay 2 guardias civiles. 2 guardias civiles de Alhama estuvieron en la prisión central de Totana. ¿Por qué? Porque hay una mitología de que la Guardia Civil fue extremadamente franquista. Eso no es cierto. Le pasó como al resto de fuerzas armadas en este país, que se partieron. Cuando el fascismo dio el golpe de Estado en España, la Guardia Civil se partió por la mitad. Hubo guardias civiles republicanos, así como hubo guardias civiles que fueron leales a Franco. Pues bueno, aquí en la cárcel había 2 guardias civiles de Alhama, si lo veis en la lista aparecen como tales, que estuvieron en la cárcel de Partido de Totana. Y lógicamente, pues esto también es una especie de encuesta socioeconómica de cuáles eran las profesiones de aquel momento. Pues lógicamente la gran mayoría, 64, son
son jornaleros, como era lógico. Aparece un telegrafista, aparece un hojalatero, aparecen 2 fruteros, carpinteros también 2, la profesión de barrilero, que yo creo que la de hacer barriles eso ya ha desaparecido del mapa, alpargateros, que después serían empresarios del calzado, aparecen 2 albañiles y choferes 4, entre otros, vamos, es Yo lo que quiero decir, y ya con esto termino, y ya pues si quieren, pues hay preguntas. Tengo mucha información y la información la tengo toda archivada. Es decir, tengo fotografiadas todas y cada una de las hojas del registro de presos que hay, que está ahora mismo de libro presente de alguna manera en el Archivo General de la Región Murciana en Murcia. Y son 2.000, es un archivo alfabético, pero son 2.000, creo que 400 y pico los que hay ahí metidos. Tengo también fotografiado el padrón del 40 y la revisión del padrón del 40 del año 42, donde aparecen el lugar de origen y las profesiones. Tengo el fichero de enterramientos del Ayuntamiento de Totana del 39 al 43. No me dejaron fotografiar, como es lógico, porque es un documento público y de custodia judicial, el registro civil de Totana, pero que conste, y quiero también aquí agradecer a un funcionario que creo que se llama Federico, si no recuerdo mal, que es el funcionario que custodia estos libros, los libros del registro civil, que es alameño, allí en el juzgado de Totana, y que el hombre hizo todo lo posible por facilitarme la labor, pero lógicamente la jueza dijo que no se podía fotografiar, como es lógico, porque eso es un documento que no es fotografiable. Pero que todos los fallecidos estos que he dicho de Alhama, consta su ficha de registro civil en el registro civil de Totana. ¿Y qué más? Bueno, pues están también las actas de fallecimiento. No sé si hay algún casamiento de alameños también allí o sea, de fallecimiento, o sea, las actas de sacramentales del cura de la cárcel. ¿Y qué hay más por ahí? Pues no sé, hay más. Bueno, está también el fichero de inhumados en la fosa de Espinardo. Es decir, y todo eso lo tengo más o menos como información ordenada, ¿eh? Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que si alguien tiene algún familiar, directo o indirecto, algún vecino o algún personaje que quiera saber qué pasó con él o la información que hay, pues yo les doy mi correo y me escriben y yo, pues en la medida de las posibilidades que tengo, porque no tengo mucho tiempo, la verdad, pero en la medida de las posibilidades les mandaré toda la información que tenga en esos archivos. Mi dirección es Alfonso Cayuela, todo seguido, en minúscula, Cayuela con H, con Y, perdón, @gmail.com. Es decir, me escriben o me llaman y por teléfono y yo intentaré localizar la información. Y solamente eso. Espero que les haya gustado.